Padre nuestro que estás en el cielo, dicen las primeras palabras de una de las oraciones más importantes del cristianismo. Se refiere obviamente al Dios que adoran los cristianos, un Dios que está más allá de todo atributo humano. Sin embargo, ¿por qué tanto creyentes como no creyentes se refieren a esa figura en términos masculinos? Aún más, ¿por qué no es una ella, una Madre nuestra que estás en el cielo? Primero que todo, seamos claros. Dios, en el cristianismo, no es ni una luz ni una energía cósmica. Cualquier cristiano que hable así, o no conoce su religión, o es un nuevarista de closet. El texto sagrado del cristianismo es clarísimo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Aunque en realidad dice, y dijeron los Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y bla bla bla. Pero bueno, el asunto es que para cualquier creyente cristiano, si el ser humano tiene la apariencia de Dios, entonces ese Dios es un ser antropomórfico. Aclarado esto, resulta comprensible que haya quienes reclamen que Dios sea siempre invocado como si fuera un ser masculino y nunca como un ser femenino o incluso neutro. A estos reclamos, las explicaciones de muchos solo demuestran lo absurdas que son las creencias religiosas y la verdad que se esconde detrás de ellas. Para muchos pastores y teólogos cristianos, tal reclamo obedece a la incomprensión de que Dios no tiene género, que trasciende toda biología o convención social humana y que por tanto no es un hombre ni una mujer. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos creó o no a su imagen y semejanza? Estos pastores y teólogos cristianos alegan que como nuestro lenguaje tiene que referirse a esa figura de alguna manera, y como sería inapropiado hacerlo con una referencia neutral, como si fuera un objeto, lo respetuoso es usar una referencia personal, en este caso, él. ¿Es que acaso sería irrespetuoso referirse a esa figura divina como una ella? Según pastores y teólogos, hay una razón adicional. Según ellos, Dios se reveló al ser humano como un ser masculino porque en aquellos lejanos tiempos de su revelación, la sociedad humana era liderada por hombres, así que lo conveniente era que se manifestara como un hombre y no como una mujer. Por eso, en la Biblia las referencias a ese Dios son masculinas. Y para cerrar el asunto, estos pastores y teólogos terminan diciendo que si Dios eligió manifestarse de esa manera, el ser humano no es quien para contradecirlo. O sea, ya no fastidien más con sus preguntas. De más está decir que tales excusas solo enmascaran de teología lo que en realidad es el resultado de la turbulenta historia humana. Dios no es una realidad, es una idea, el producto de la imaginación humana, cargado de sus deseos, temores, intereses y circunstancias históricas. Cada figura divinizada de una religión, cualquiera que sea, corresponde a la realidad social que la produjo. Así que si el Dios del cristianismo presenta características masculinas, es porque responde a una sociedad masculinizada. Si trazamos una línea histórica hacia atrás, nos damos cuenta de que en tiempos muy antiguos proliferaron en varios lugares del mundo religiones con abundancia de cultos a dioses y diosas que representaban diferentes aspectos de la vida que los seres humanos de aquel entonces consideraban muy importantes. Así, había dioses del fuego,
de las tormentas, de las cosechas, de la fertilidad, de la guerra, de la justicia, etc. Algunos eran más importantes que otros según el pueblo. Durante mucho tiempo, las diosas que solían estar asociadas a la fertilidad de la tierra y de las personas fueron esenciales para los pueblos antiguos, porque según ellos, ellas protegían y favorecían su alimentación y sus posibilidades de tener niños. Pero cuando las sociedades humanas cayeron en manos de estructuras patriarcales que impusieron un orden militarista y que se adjudicaron el control no solo de la tierra, sino también de la sexualidad femenina, aquellas diosas perdieron la relevancia que habían tenido y fueron los dioses más agresivos los que prevalecieron. Para efectos simbólicos de las religiones que hoy dominan el mundo, es irrelevante si dioses como Yahvé en realidad fueron hombres deificados o un simple producto de la imaginación. Lo importante es que en el momento en que nuestras sociedades humanas se organizaron en torno al poder de lo masculino, el dios principal o único que prevaleció en las religiones fue también masculino. Las diosas no desaparecieron del todo, pues su función simbólica siguió siendo importante. Después de todo, una sociedad humana necesita de hombres y mujeres para poder existir. Pero, sin duda, el hecho de que la religión masculinizada sin diosas que prevaleció en Occidente, o sea, el cristianismo, haya tomado control del cuerpo femenino, determinó que las diosas desaparecieran como tales y que solo persistieran a manera de símbolos o de ideas, como la Virgen María, que en la religión católica persiste como modelo de sumisión femenina. A lo largo del tiempo, la imposición del poder masculino fue naturalizada por la filosofía y por la creencia religiosa. La propia doctrina religiosa se refinó, y después de siglos de retorcida gimnasia teológica, la mayoría de los creyentes acepta sin cuestionar que Dios sea aludido con pronombres y adjetivos masculinos, y hasta se indigna ante la posibilidad de que sea tratado como si fuera una mujer. Por eso los cristianos dicen Padre nuestro, no dicen Madre nuestra que estás en los cielos. En suma, el Dios cristiano no es mujer porque fue creado por hombres en posiciones de poder. Y ha seguido siendo hombre porque el poder ha seguido estando en manos masculinas. Este detalle ilustra cuán humana es la idea de Dios y cuán poderosa es el arma de la creencia religiosa para controlar a los seres humanos y para manipularlos, haciéndoles pensar que es divino lo que siempre fue pura y simplemente humano. Y si te quedaste con la duda sobre el tema de los Elohim, te recomiendo este video. Ahí te lo dejo. Hasta la próxima.